Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Uribe y soy terapeuta. Eh, Me dedico al plano de la bioenergética y también soy profesor y director de una escuela, que es la Escuela de Biogeometría, que es una escuela de formación terapéutica y de desarrollo personal, cuyo marco teórico expresa todas las leyes fundamentales de lo que llamamos geometría sagrada. Estoy aquí justamente para darte un curso de introducción hacia qué es la geometría sagrada. Muchos de la gente que me sigue en las redes sigue todos los procesos que estamos haciendo a través de los webinars, a través de las masterclass, pero muchos me preguntan, yo no tengo ninguna experiencia básica sobre geometría sagrada. Y entonces, para todos ustedes, este video que va a consistir en un curso en 4 partes, tiene la característica de situarlos de una forma muy básica, pero también de una forma muy completa, de qué significa este mundo de la geometría sagrada. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es la introducción hacia la geometría sagrada. Para eso les voy a hacer vamos a compartir algo. Vamos a compartir esto. Muy bien. Y entonces vamos a iniciar este curso de introducción a la geometría sagrada observando uno de los paquetes de información más importantes que hay en la geometría sagrada. Su nombre es el cubo Metatron, que están viendo ahí. Luego lo vamos a ir viendo específicamente. Pero yo creo que todos ustedes han estado llamados, por así decirlo, a la información de la geometría sagrada a través de los mandalas, a través de los símbolos sagrados, del yin y el yang, de los mandalas tibetanos como el Sri Yantra, por ejemplo, o con la significación de tantas culturas y religiones que usan la geometría sagrada sin que nos percatemos. ¿Qué es la geometría sagrada? Bueno, la geometría sagrada para mí simboliza esta imagen. Esta es una imagen muy antigua del siglo XII, de un tratado de alquimia, en donde vemos un ser humano que, arrodillado, desde el gesto de la humildad, sale de la esfera de lo real, entre comillas, ilusorio, finalmente en donde están las estrellas, donde está todo lo conocido por nuestra percepción, y sale un mundo a través de su mano primero, que es la experiencia de la mano, es la experiencia también del cuarto chakra, ¿no? La mano es como la antena de este código del sentir. Este hombre sale desde el sentir, luego sale desde la cabeza, luego sale aquí lo ven, su bastón, que simboliza también un despertar de una energía que ocurre fisiológicamente llamada el kundalini, que sube a través de la columna vertebral y sale a un mundo nuevo, a un mundo que va más allá de las apariencias, y lo que vemos acá son, dentro de la imaginación del alquimista, ¿no? O de la persona que pintó esto, vemos ruedas, círculos y esferas, y nos están contando entonces que entra a un mundo donde podríamos decir lo preformativo es lo que empieza a entender y a percibir esta persona. La experiencia que va más allá de la realidad, o podríamos decir los arquetipos que conforman la realidad. El mundo de la geometría sagrada finalmente es el mundo de lo arquetípico. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a ver que la geometría sagrada no solo son formas que están dispersas, sino que empiezan a adquirir sentido en el estudio progresivo. Esto puede llevar toda la vida, pero en el estudio progresivo empezamos a ver que hay un mapa. Y este es el mapa que conforma finalmente la geometría sagrada. Yo llamo a la geometría sagrada el mapa de retorno a nuestra esencia. A través de estas múltiples imágenes, nosotros vamos recibiendo pistas para reencontrarnos con nuestra esencia espiritual, finalmente con el propósito de tu vida. Este mapa es que empieza a organizar y a ordenar el universo. Y el universo se ordena a través de estos planos de influencia. El universo es materia, pero en el 1%. El 99% del universo mismo
es un plano que va más allá de la materia y tiene que ver con el plano de la energía, con un plano de información y un plano finalmente de conciencia. O sea, nuestro cuerpo humano, las plantas, la organización de los cristales, de la materia, es solamente una parte constitutiva mínima del universo cuyo campo energético que lo rodea y lo interpenetra, cuidado con eso, es muy, muy importante eso. Mucha gente habla del campo energético que rodea a las personas, pero no hay que olvidarse de que este campo interpenetra cada una de sus células y sus moléculas y sus partículas subatómicas. Este campo electromagnético es un campo de energía en movimiento. Esa energía en movimiento, nosotros los seres humanos la captamos a través de los movimientos emocionales. La emoción, el sentir, es la manera como captamos la energía en el movimiento universal. Pero esa energía, ese movimiento, conlleva una información. La información es lo que podríamos decir nuestro plano mental frente a la vida. La información también es un plano muy sutil que no podemos captar sin diferenciarnos de la materia. Y finalmente está el plano de la conciencia, que es el plan del alma. ¿Y cuál es el plan del alma? El plan del alma es esencialmente un plan que vamos descubriendo poco a poco a través de silvanar el sentido de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sería la geometría sagrada? Primero, es una visión de síntesis, que es capaz de comprimir, como dice ahí, un caudal enorme de información en una sola mirada. Cuando yo veo estos patrones de información, solo el observarlos ya van penetrando de a poco y van silenciosamente ordenando nuestra vida. Los patrones de geometría sagrada son patrones de orden, y por lo tanto el orden, la coherencia, el equilibrio y la proporción son claves para entender la supersimetría del universo. El universo, en el fondo, es un orden, un código de la vida que permite reconfigurar también nuestra existencia. O sea, para que entiendan, todas las viejas tradiciones, las viejas órdenes de conocimiento interior, podríamos decir, todas tenían símbolos o en las coreografías de sus propios, por ejemplo, los pueblos aborígenes, la simbología de los altares, la simbología de sus construcciones, de sus templos, la simbología de las coreografías de sus danzas, nos dan a entender un principio de orden frente a la vida. Y el orden de la vida, tal como lo decían ahí los griegos antiguos, consiste en lograr la coherencia entre mi vida verdadera, bella y buena. Un principio de 3 partes que íntimamente entendemos que significa justamente lo esencial en nuestra existencia. ¿Qué es lo esencial en nuestra existencia? Aquello que es bueno, bello y verdadero. La codificación de la geometría sagrada, entonces, comienza a revelarnos nuestra esencia divina, inmortal, nuestra esencia que va más allá de la materia, nuestra esencia que es energía, pero nuestra esencia que va más allá incluso de la energía, que es información. Y que esa esencia tiene más allá de la información una conciencia, que podríamos decir, algunas experiencias le llaman nuestro yo o ser superior interno. Los patrones develan el funcionamiento del universo. Lo que están viendo acá es un toroide, que es la manera que todos los campos electromagnéticos de todas las cosas, no solo de los seres humanos, sino que también de las pequeñas proteínas, de los pequeños microorganismos, de las plantas, de los animales, de los planetas, de las galaxias, todo se conforma en campos toroidales que llamamos nosotros. Y entonces empezamos a entender que la geometría nos habla primero de un orden o una cohesión universal. Está todo coordinado universalmente. Pero este orden, que puede ser, de alguna manera, cuando uno dice la palabra orden, uno dice, bueno, esto es un pensamiento lógico, ¿no? Es una estructura como racional, lógica. No es un orden de esa magnitud, por eso nosotros le hemos puesto no solo la geometría, que es la parte como racional del asunto, sino que es sagrada.
Y Sagrada nos habla implícitamente de un orden que podemos captarlo intuitivamente. La intuición es clave en el proceso de la geometría sagrada porque abre el código del sentir y entonces empiezas a sentir un orden. Y ese orden es implícitamente amoroso, cohesionante, sintético. Y eso es lo interesante de la geometría sagrada. Poder entender estos códigos ya no solamente desde la descripción y el desciframiento, sino que desde el sentir y lo que hace con mi sentir todas estas experiencias. En el marco, como marco teórico, nosotros lo utilizamos en nuestra escuela como marco teórico, sintetizan imágenes muy simples todas las leyes universales, por eso decimos que es filosofía visual. Es una filosofía en donde, por ejemplo, cualquiera de estos simbolitos va a generar en la explicación un golpe de imagen en la cual tú asocias ideas y entra la información de cómo nos relacionamos frente al universo y cómo se ordena la vida en los diferentes niveles de conciencia. Y es un lenguaje silencioso, porque no solo es lo que te puedan decir sobre la geometría sagrada, expresa lo que es la geometría sagrada. Podríamos decir que mientras yo hable de geometría sagrada, los mismos patrones de información van generando un ordenamiento silencioso en estructuras preverbales del cerebro, o sea, las estructuras de lo que llamamos lo simbólico. Por ejemplo, en la estructura de lo que llamamos nosotros la geometría sagrada, aparecen 5 figuras claves que fueron descritas por Platón. Después les voy a contar un poquito de la historia de Platón, y por eso se le llaman sólidos platónicos. Estos obviamente eran sólidos o poliedros regulares que eran mucho más antiguos que Platón, y Platón dijo que habían 5 figuras que determinan una experiencia clave. Son poliedros que tienen todos los lados iguales y que de alguna manera están todos circunscritos en la esfera, perfectamente circunscritos en la esfera, y él determinó que existía el cubo, como están viendo ahí, el hexaedro o cubo, que está formado por 6 lados, y que él decía que representaba el elemento tierra, ¿no? Y lo podemos ver en la sustentabilidad del cubo. Luego él decía que estaba el icosaedro. Ico significa 20 lados, aquí se los muestro, y es el representante del elemento agua. Díganme si no se parece un poco a una gota de agua, ¿no? Luego tenemos el tetraedro. Tetra significa 4, que es una pirámide de base triangular, que representa el código de la información del elemento fuego. Es como una llama, ¿no? Una llama en una vela. Finalmente tenemos el código del octaedro, y el octaedro significa el elemento aire. Octa significa 8, 8 lados, 8 triángulos, y que si se fijan bien, es la representación de las pirámides. Es como si las pirámides fueran la mitad de un octaedro. Este es uno de los grandes secretos también de la información de las pirámides. Y luego tenemos un poliedro, que era el quinto elemento para todas las medicinas, finalmente, todas las concepciones. Y el quinto elemento le llamaban antiguamente éter. Y el éter es el dodecaedro. Dode son 12 lados, pero 12 lados pentagonales, pentágonos. Y el dodecaedro representa la estructura ya inmaterial. Ya no estamos hablando de un elemento material, sino que es un elemento, podríamos decir, plásmico, un elemento prematerial, el dodecaedro. Con esta estructura de 5 sólidos platónicos, de 5 elementos, Platón se atrevió a decir una máxima y dijo: todo, absolutamente todo, está conformado por estos 5 elementos. La arquitectura del universo, entonces, está conformada por estos 5 sólidos platónicos. Y vamos a ir viendo cuáles son las estructuras de esta conciencia. Los sólidos platónicos que están encerrados en nuestras manos, ¿no? Y aquí tenemos el elemento tierra, el cubo, el elemento agua, el icosaedro, el elemento fuego, ¿no es cierto?, el tetraedro, el octaedro, que es el elemento aire,
y el elemento del dodecaedro, que es el pulgar, también conforma a nosotros nuestras maneras de apropiarnos de la vida y van ordenando muchos aspectos de nuestra experiencia humana. Por ejemplo, solamente como a medida de ejemplo, les voy a contar que cada uno de los sólidos platónicos son conciencias. Y los seres humanos nos movemos siempre a través de estas 5 conciencias, pero lamentablemente en el mundo actual hay algunas conciencias que las dejamos un poquito de lado. El cubo es la conciencia sensorial que tenemos frente a la vida y es nuestro plano directo de la experiencia. El icosaedro es nuestra conciencia emocional de las aguas. Y allá hay toda una problemática. Por ejemplo, yo ya le planteo la problemática del mundo. El cubo representa nuestro cuerpo físico, al cual le damos muy poco espacio durante el día. La poca conciencia de nuestro cuerpo físico nos hace cometer errores frente a nuestro cuerpo físico, alimentándolo mal o llenándolo de pasividad, de la necesidad de ejercicio. Cuando como que no tomamos mucho en cuenta nuestro cuerpo físico. ¿Para qué decir la gestión de nuestras emociones? El mundo social en el cual vivimos es un mundo donde las emociones son prescritas, mal reguladas y suprimidas finalmente. El tetraedro es nuestra conciencia mítica, es la despertar de nuestra pasión. Y también tenemos un gran debe frente a nuestra conciencia de que llamamos fuego, porque es nuestra conciencia sexual creativa. La conciencia sexual la dejamos y la postergamos al último minuto, como si fuera parte de un proceso como, podríamos decir, cuando tenemos tiempo, lo podemos captar y la podemos elaborar. Y la conciencia de la pasión indica que un camino desapasionado es un camino muerto en la vida. Y ahora sí, vemos el desbalance. Vamos hacia la conciencia octaédrica, que es la conciencia racional, lógica y teórica. Y este dedo sí es importante, es el dedo acusador, ¿no? El dedo que acusa al otro y que juicia tanto a mí mismo como a los demás. El juicio mental sí está muy exacerbado. A nosotros nos han impuesto un sistema social donde el octaedro está de alguna manera, podríamos decir, el príncipe señor. Podríamos decir que esta estructura piramidal o de obelisco también hace que nosotros podamos preponderar o darle demasiada importancia al asunto racional en nuestra vida. Y el dodecaedro finalmente es una experiencia creativa, pero recreativa. ¿En qué sentido? Creativa no en el hecho de hacer cosas, que podría ser el tetraedro, ¿no? Esta creatividad artística, sino que el hecho de recrear mi mirada frente a la vida. Es mi experiencia filosófica, espiritual, meditativa, contemplativa de la vida. Si estas 5 conciencias están equilibradas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestra sociedad, nosotros estamos viviendo un mundo reflexivo. El mundo es la reflexión de nuestra propia conciencia. El equilibrar eso es clave. Ahí tienen una manera de cómo la geometría sagrada va a poder equilibrar tu experiencia. Entonces la gran pregunta, ¿dónde está el desequilibrio? Hay mucha pérdida energética en el agua, entonces dispersémoslo hacia otro lado. Pongamos la mirada hacia el cuerpo, pongamos la mirada hacia lo racional, etc. Cada uno tiene sus equilibrios y desequilibrios en cada uno de los planos. Y aquí están las conciencias, el elemento de tierra, el tiempo, el espacio, lo concreto, lo físico, el elemento agua, y ahí están como son 20 lados, también nos hablan de los aminoácidos esenciales, de los 20 kin mayas, es una figura de orden emocional. El tetraedro nos habla del elemento del fuego, de la sexualidad, es purificador y creativo. El octaedro es el elemento del aire, el elemento de la conciencia abstracta, los 8 caminos de la iluminación para Buda, el infinito. Y el dodecaedro es el akash, el elemento creativo de nuestra filosofía, de nuestra experiencia mística frente a la vida. La geometría no es solo entonces un principio creado por la mente humana para entenderse a sí mismo,
sino que también es un fenómeno que podemos observar naturalmente en la naturaleza. Cuando observamos y vamos hacia la naturaleza, observamos que la naturaleza ya empieza a prescribir figuras, como por ejemplo las espirales. Y empezamos a ver que, por ejemplo, todas las plantas y todos los vegetales crecen en forma de espiral. Y eso es un gran misterio. Eso se llama, en la biología normal, se llama filotaxis, o la manera en que las plantas comienzan a crecer, siempre estimulando el movimiento en espiral. Es una espiral ascendente. Por lo tanto, empezamos a ver que más allá de una geometría, estamos entrando a una biogeometría. Ya no es una geometría conceptual, racional, la que nos enseñaban en el colegio, sino que es una geometría contemplativa, en donde empezamos a descifrar los misterios de la naturaleza a través de la geometría sagrada. Si vemos que esta es finalmente la naturaleza de la vida, el comportamiento del toroide nos puede dar muchas claves, por ejemplo, frente al fenómeno de la manifestación consciente, cómo los seres manifiestan y aprenden de su propia manifestación, retroalimentándose constantemente. Un circuito cerrado. Este también podría ser la imagen de la ecología profunda, una naturaleza que permite el desarrollo de seres que al final tienden a sustentarla infinitamente. Los ecosistemas finalmente son circuitos cerrados toroidales. Y así vemos que todo se expande en movimientos espirales. De hecho, les tengo que contar algo. Nada en el universo tiene un comportamiento rectilíneo. El comportamiento rectilíneo, la recta, es una imagen mental creada por nosotros, como para unir diferentes fenómenos. Pero la verdad es que todo está unido por una conciencia curva o elíptica. Tanto así que todas las figuras, ¿no es cierto? Vemos los huracanes, los cactus, las flores, las piñas, miren qué lindo la creación de los helechos, el pabellón auricular, los cuernos de esta cabra y las experiencias de los caracoles, nos están diciendo de que en la naturaleza ya está prescrita un factor. Es como que si la conciencia divina, o lo que quieran ustedes entender como conciencia divina, o la conciencia misma de la naturaleza, la biología en su lugar más profundo, hace una firma de cómo construye las cosas. Si nosotros tuviéramos relojes en espiral y percibiéramos el tiempo en espiral, y que nuestras relaciones fueran en espiral, y a veces entonces entendemos que nuestras relaciones tienen que alejarse para entrar nuevamente en circulaciones más profundas y más íntimas, pero nosotros tenemos que dejar que las relaciones se vayan y orbiten nuestra vida, nosotros tendríamos una vida muchísimo más significativa y apacible. Nuestro crecimiento económico, nuestro crecimiento social, nuestro crecimiento de conocimiento es espiral. Y tan así que nuestro sistema solar, y ahí vemos el Sol, que va girando, este no es solo una recta, sino que va girando y va haciendo una circunvalación por toda la galaxia. Más de 25.000 años se demora esta elíptica, y este Sol, este sistema solar, todos los planetas que a nosotros nos habían contado que están rodeando el Sol, claro, pero si el Sol se mueve, también los planetas se mueven en forma de espiral. Todo genera un espacio de contención y un orden en donde vemos, por ejemplo, la célula y la mitosis celular hasta llegar a la mórula, ¿no? Y vemos las células común y corriente que también representan una supernova, un estallido de una podríamos decir, una protoestrella que representa el círculo. Y luego aquí tenemos una estrella que está haciendo un proceso binario, ¿no? Y se desdobla ese círculo, y podemos decir que también corresponde al desdoblamiento de la primera división celular. Y luego continúa este desdoblamiento hasta conformar una semilla, como dice aquí, esta es una semilla de la vida, una de las figuras de geometría sagrada,
que ya está empezando a entender que esto es un clúster de información. No es solo el estallido de una estrella, sino que el estallido de una estrella puede conformar a posteriori un conglomerado o un clúster de estrellas, una primera mórula, que finalmente establece el nacimiento de una nueva galaxia, que es la conformación de lo que llamamos nosotros la flor de la vida, una de las experiencias más lindas de la geometría sagrada. Por lo tanto, todo está unido y todo está programado desde esta visión de la geometría. También la geometría nos permite, por ejemplo, entender que la naturaleza misma es fractal, fraction of all, de ahí viene la palabra, y es una palabra acuñada hace poco, un neologismo, una palabra que refleja que todo, que la parte contiene la visión del todo, y todo está dividido en esta parte que refleja a sí mismo el todo. Y es una cosa muy interesante cuando uno ve los helechos. Aquí estamos viendo un helecho completo, y podemos ver que la imagen del helecho también representa cada una de las pequeñas ramitas del helecho. Entonces, esta imagen pequeñita, en el fondo es la imagen del helecho mismo. Y eso es lo que llamamos nosotros la configuración del fractal. La naturaleza, que parece ser tan caótica, en el fondo son pequeñas imágenes que se autorreplican, y por eso uno ve la confusión, una naturaleza caótica, pero es caótica para la mente que no está preparada a ver que en el fondo la naturaleza son las reiteraciones de pequeñas imágenes que son muy simples en esencia, pero que se van replicando y van formando una complejidad. La fractalidad es una de las ciencias que nace de esta visión de la geometría sagrada y nos permite ver en lo pequeño, finalmente, la complejidad de lo grande, pero finalmente la simplicidad. Y esto nos haría entender que los fenómenos tan complejos para la mente racional pueden ser descritos en forma muy simple y muy sencilla. La fractalidad también, por ejemplo, acá tenemos un fractal que está en continuo movimiento, nos está dando una explicación, la explicación de la ley de la impermanencia de las cosas, en donde todo cambia constantemente. La tendencia es entender como la geometría nosotros la vemos como patrones fijos, ¿no? Entonces vemos un cubo y decimos, bueno, esto es así y no cambia, pero la verdad es que la geometría es por eso le llamo a mi escuela biogeometría, es una experiencia de constante cambio y constante movimiento. Entonces empezamos a ver toda esta experiencia de materia, energía, información y conciencia como una elaboración para entender el mundo y el universo. La geometría nos da orden, y cuando nosotros tenemos orden podemos captar cosas muy complejas en forma muy simple.